Adelante. 3, 2, 1. ¿Qué tal? Muy buenos días. Reciban un afectuoso saludo desde la Escuela Nacional Preparatoria número 5. El día de hoy estamos verdaderamente felices de realizar nuestro segundo ciclo de conferencias internacionales para docentes titulado Temas y tendencias actuales en educación, que el día de hoy eh, pues tiene el gusto de contar con la participación del doctor Joseph Levitan. Voy a proceder a la presentación de nuestro invitado, agradeciendo también su presencia y el apoyo que hemos recibido también de nuestras autoridades para llevar esta segunda edición. El doctor Joseph Levitan realizó su doctorado en la Universidad de Pensilvania, es decano de programas académicos y profesor titulado en el Departamento de Estudios Integrados en Educación de la Universidad McGill. Eh, Desde 2010, el doctor Levitan ha trabajado con comunidades alrededor del mundo en investigación, acción comunitaria para enfrentar los desafíos profundos de la sociedad, trabajando en educación, bienestar individual y social, salud y prosperidad. Actualmente, el doctor Levitan colabora con comunidades en Perú, Panamá, India y Canadá. Él toma una perspectiva multiepistemológica y ecológica para honrar y apoyar la sabiduría y conocimiento de cada pueblo y cultura. Es autor de numerosos artículos académicos sobre el rol de la educación en el desarrollo de la justicia social y es el coeditor del libro Student Voices, Voice Research, Teorías, Métodos e Innovaciones desde el Campo, publicado por TC Press. Antes de convertirse en investigador y profesor universitario, era docente de escuelas secundarias en su ciudad natal, Baltimore, estado de Maryland, y en el sur del Bronx, en Nueva York. Doctor Joseph, bienvenido, tiene la palabra. Muchas gracias, estimado Enrique, y muy buenos días a todos y todas y todos. Como mencionó el maestro Enrique, soy Joseph Levitan, y ahorita voy a compartir mi pantalla porque quiero mostrar algunas diapositivas. El título de mi charla hoy día es Voz Estudiantil y Justicia Social. Cómo una escuela puede convertirse en una sociedad ejemplar. Em, para que sepan también, me gustaría mencionar que todas las fotos que se presentan tienen permisos de los que aparecen. Entonces voy a mostrar algunas fotos porque he hecho algunos, bueno, no sé cuántos, docenas de investigaciones con voz estudiantil y voy a mostrar algunos ejemplos hablando de mis experiencias, las posibilidades de voz estudiantil y cómo se puede apoyar en el mejoramiento de escuelas y la pedagogía. Entonces, la agenda es lo siguiente. Voy a contar una breve historia. Voy a hablar un poco más sobre quién soy yo. Y después vamos a hablar sobre problemas y desafíos que nosotros estamos enfrentando y les pido a los que están presentes a hacer una actividad interactiva digital y les voy a mandar un código QR y un link para que ustedes puedan responder porque me parece que como docentes nosotros todos podemos interactuar un poquito porque me gustaría aprender un poco de ustedes a la misma vez. Entonces, después de esto, voy a entrar en el argumento sobre voz estudiantil y explicar qué significa, qué implica un trabajo de voz estudiantil y dar unos ejemplos y después concluir y podemos hablar después. Me gustaría escuchar de sus pensamientos críticos, preguntas y todo esto, porque me parece que es mejor compartir ideas cuando realmente estamos compartiendo. Entonces voy a hablar bastante, pero después quiero escuchar a ustedes y responder y charlar. Una nota, yo soy
podemos decir gringuito. Yo soy de Estados Unidos. Yo hablo español peruano porque aprendí la gran mayoría de mi español en Perú. Entonces, lo siento si uso algunas jergas que no son parte de ustedes, pero creo que me van a entender. Entonces, la breve historia es sobre cómo y cuándo llegué a empezar a trabajar en investigaciones de investigación, acción y voz estudiantil. En 2010, yo tenía 2 años de experiencia como docente en secundaria, en Baltimore y en los Bronx. Y un amigo me invitó o me preguntó si podía ayudarle a facilitar acceso a educación por su ahijada que vive en una comunidad que es hablante. Él es de la zona y también éramos compañeros de cuarto en la universidad. Entonces me preguntó, Joe, como eres docente, ¿me puedes apoyar en hablar con las comunidades que tú hablantes y ver si puedo y si podemos apoyar mi ahijada y otras personas como ella que no tienen acceso a secundaria? Todas las escuelas, hay primarias en todas las comunidades en Perú, pero el acceso a secundaria todavía es un desafío. Entonces empezamos a hablar con la comunidad. Y me di cuenta las diferencias y también algunas semejanzas entre las escuelas en Perú, las escuelas secundarias en Perú y las escuelas secundarias en Estados Unidos. Algunos desafíos, todavía el contexto es completamente diferente, no voy a decir que no, pero hay desafíos semejantes por la historia del desarrollo de cada país. Entonces me metí en investigar cuáles son las realidades y cómo podemos, como personas de diferentes identidades, de diferentes contextos, trabajar en una manera colaborativa para enfrentar estos desafíos. Y cómo podemos pensar en qué significa em, la educación. Entonces, cada contexto, cada comunidad tiene una definición un poco diferente. Entonces, también para mí fue una oportunidad de aprender diferentes maneras, cómo podemos orientarnos para el desarrollo de una persona. ¿Qué vamos a lograr? ¿Qué vamos a poder hacer para que cada persona, cada estudiante en nuestro cargo desarrolle las competencias, las capacidades, el conocimiento para vivir una buena vida, para tener un bienestar y para contribuir a la sociedad? Entonces, em, con esta investigación, ah, al final aterricé en voz estudiantil para hacer un cambio diferente que voy a explicar a continuación. Entonces, un poco sobre quién soy. Yo soy un profesor de tiempo completo, como ustedes dicen. En Canadá se llama un tenured professor. Y también decano de programas académicas, que es un rol administrativo. Y he fundado 2 proyectos. El proyecto Base Grau, que facilita acceso a educación secundaria, y Centro Educativo Payatayo. Y Payatayo son 2 palabras en quechua, que significa la comunidad de Payata, para una educación basada en la cultura y usa mucho la voz estudiantil. También era docente de primero y segundo grado en secundarias. Y tengo más que 35 artículos y publicaciones académicas y un libro. Entonces, si a ustedes les interesa, yo tengo algunos artículos bien accesibles, pero en español, sobre desarrollo colaborativo, voz estudiantil y relaciones éticas en investigación-acción. Y también un libro que todavía está solo en inglés de voz estudiantil y las teorías, marcos teóricos, la metodología y innovaciones. Entonces, bueno, demasiado de mí. Ya quiero hablar sobre problemas y desafíos y aprender un poquito de ustedes. Primeramente, las investigaciones dicen que hay varios desafíos y problemas que nosotros como docentes estamos enfrentando
por los cambios de la cultura, por la tecnología, por digamos, los problemas de la sociedad. Uno es, hay menos atención, menos tiempo que prestan atención los estudiantes. El nivel de bienestar a nivel mundial está bajando. Cada comunidad es diferente, entonces hay comunidades que todavía mantengan un bien nivel de bienestar, pero muchos están bajando. Hay aumentos de violencia y yo sé que porque tengo estoy supervisando una estudiante de doctorado de México que está justamente investigando la violencia y yo sé que hay unos aumentos en violencia. La maestra Jessica Pérez Mesa. También hay dificultades socioemocionales, más dificultades de aprendizaje y una realidad de injusticia social. Estamos en un momento, me parece, un poco complicado, difícil, sobre lo que está pasando en nuestro mundo y desde Argentina hasta Canadá. Entonces, toda esta parte del mundo está enfrentando algunos desafíos y cada contexto es diferente. Entonces, tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuál es su contexto? Entonces, quiero hacer una actividad interactiva para em, conocer un poquito de ustedes y sus contextos. Entonces, acá hay un código QR y un link. Entonces, si están conectados, pueden usar sus celulares o pueden hacer clic en el link y después hacer lo siguiente. Escriban entre 3 y 5 palabras sobre algunos desafíos o problemas que ustedes están enfrentando. Y voy a compartir la pantalla. Esto es anónimo, entonces puedes hablar sin vergüenza, sin problema, y pueden mostrar porque me gustaría saber qué están enfrentando ustedes. Entonces voy a compartir la pantalla. Ya. Autorregulación de las emociones. Uy. Violencia, inequidad, problemas familiares. Tu capacidades, consumo de drogas, depresión, estrés académico, diversidad generativa, de problemas alimentarios, sí, también. Entonces, sí, el consumo de drogas, depresión, estrés académico, estamos enfrentando acá en Canadá y también en Estados Unidos y también Perú. La violencia, inequidad, problemas familiares también está muy relacionado con las realidades que nosotros estamos enfrentando. Tolerancia a los procesos. Me gustaría escuchar un poco más sobre esto en algún momento para entender qué significa esto exactamente. Emociones, sí. Em, Problemas, legislación, em, respecto, alcoholismo, docentes. Ujú. Además que están escribiendo todavía. Ya voy a poner el link en el chat también por las dudas, si uno no puede con el código.
Sí, motivación, adicciones, prontitud en todo. Sí, estrés, adicciones, ansiedad, alcoholismo, burnout, capacidades. Entonces, lo que estoy viendo más o menos, y todavía ustedes están escribiendo y por favor siguen, es problemas que tienen mucho que ver con el bienestar, salud y la sociedad, como interacciones entre estudiantes, docentes y entre estudiantes y em, cómo afecta las realidades fuera de la escuela en el ambiente escolar. Entonces, me parece que especialmente los temas de motivación, emociones, estrés, estrés académico, soledad, evasión, violencia, inequidad, problemas familiares, todo. Me parece que suena mucho. Y esto he notado también en Canadá, en las escuelas en Canadá y también en Perú. Entonces, me parece que estamos en buen camino por esta charla porque voy a hablar sobre cómo podemos, en una manera u otra, utilizar voz estudiantil para trabajar bien con los estudiantes y motivarles y cambiar la escuela en una sociedad ejemplar. Entonces, vamos a quedar con esto y vamos a volver a esto, pero ahorita voy a seguir con la presentación. Entonces, me parece que estamos en buen camino. Entonces, algunos factores desde la perspectiva de investigaciones académicos es que no existe solamente un factor que derive en problemas de aprendizaje o problemas en la escuela. El problema es más bien sistemático y con múltiples factores. Las investigaciones alrededor del mundo muestran que existe un conjunto de factores que contribuyen al éxito académico de un estudiante, mismos que se relacionen con el lugar y el ámbito educativo. Entonces, algunos de esos son estabilidad en el ambiente familiar, adultos que escuchan a estudiantes, actividades desafiantes relacionadas con algo que les importa a los estudiantes y diferentes tipos de pedagogía. También alimentación, también actividad física como deportes, ejercicios. Hay múltiples factores que una persona necesita para desarrollarse sin, bueno, todavía van a enfrentar problemas, pero que necesitan para seguir desarrollándose en una manera que realmente les va a ayudar a salir adelante, salir como una persona que tiene las competencias y capacidades necesarias para la vida. Entonces, el argumento. Para apoyar el desarrollo integral de estudiantes y una sociedad justa, equitativa y con igualdad, la escuela es una entidad clave. Pero la manera de enseñar cómo vivir bien y sostener una sociedad justa requiere una pedagogía diferente que uno necesita para aprender matemáticas, comunicación o ciencia. Investigaciones sobre el Shadow, Hidden Curriculum, el currículo escondido, muestran que niños y jóvenes aprendan sobre cómo comportarse más viendo y reaccionando a las acciones de otras personas que cualquier otra manera. Entonces, eso significa que estudiantes desde 2 años hasta 28 años más o menos, sus neurones espejos están bien activados y pueden dedicarse a aprender matemáticas, ciencia y todo esto, pero también su cerebro como órgano está aprendiendo cómo se debe reaccionar viendo los demás.
Y si uno está metido en una sociedad justa o una sociedad ejemplar, como en la escuela, o tienen algunos docentes que son ejemplos para estudiantes, esto realmente es otra forma de pedagogía. Normalmente para nosotros no es reconocido y es parte de nuestro trabajo. Y los administradores o los políticos, disculpa, no sé cómo es el contexto en México, pero en Canadá, en Estados Unidos, en Perú, no tome en cuenta que hay mucho más trabajo que solo dar clases, porque tiene que comportarse como docente para ser un ejemplo, para modelar el comportamiento que un estudiante necesita. Y esto es un trabajo, me parece que uno de los trabajos más difíciles que uno puede hacer y también es uno de los trabajos más importantes que uno puede hacer. Como nosotros somos docentes, no creo que estoy diciendo nada como controversial, que me parece que ser docente es uno de los trabajos más importantes para la sociedad y para el mundo. Pero yo tengo mi sesgo porque también soy docente, entonces me parece que eso no implica mucho. Para seguir el argumento, el entorno que una escuela crea es algo pedagógico de la misma importancia que la pedagogía explícita, según la ciencia de aprendizaje, como les expliqué hace un rato. Entonces, tenemos que pensar en cómo maestros creamos una sociedad ejemplar para enseñar no solo las competencias y el conocimiento necesario, pero también las maneras de ser líderes de un futuro equitativo y justo. ¿Cómo uno hace esto? Hay más que una vía, pero un proceso importante que uno puede hacer, la voz estudiantil, puede ayudar a transformar una escuela en una sociedad más justa. Entonces voy a hablar sobre esto. ¿Qué es voz estudiantil? Voz estudiantil es el involucramiento de estudiantes en componentes de sus educaciones. Hay varias maneras de incorporar la voz estudiantil en las decisiones educativas y aulas. La investigación y las prácticas sobre la voz estudiantil se han vuelto populares debido a su eficacia demostrada para mejorar las escuelas y contribuir a una educación socialmente justa. Entonces, hay bastantes investigaciones sobre esto y es un movimiento global, pero la investigación y las prácticas sobre la voz estudiantil aún no se encuentran en la mayoría de las escuelas. Porque uno de los problemas es la falta de conocimiento profundo sobre prácticas de voz estudiantil para seguir desarrollando cambios en los sistemas educativos. Porque a veces la voz estudiantil, muchos piensan que la voz estudiantil significa que la o el estudiante siempre está correcto, pero eso no es cierto. Eh, Voz estudiantil es escuchar, trabajar con estudiantes para llegar a una decisión mejor que otra opción. Entonces, parte de las críticas de voz estudiantil es que piensan que tienen que dar la razón a cualquier estudiante, pero eso no es cierto. Y también se necesitan una estructura y necesitan disciplina para hacer voz estudiantil. No es decir que pueden decir cualquier cosa y esto funciona. No, es una metodología que tiene sus pasos y que tienen sus planteamientos. Y eso es importante mostrar porque hay muchos intentos de hacer trabajo de voz estudiantil que falla por esta falta de conocimiento o capacidad. Pero a la misma vez es muy clave para mejorar el involucramiento de estudiantes y enseñarles a interactuar en una manera mejor. Entonces, ¿por qué voz estudiantil? Cuando los docentes involucran a sus estudiantes en sus decisiones, las decisiones son más responsivas y contextualizadas, y esto ayuda el aprendizaje de cómo colaborar y vivir en una manera responsable en una sociedad más democrática y justa. La voz estudiantil está alineada con la ciencia de aprendizaje para apoyar en las competencias del siglo XXI, como pensamiento crítico, creatividad, comunicación, autorreflexión, colaboración, considerar ideas de otros, etc.
Entonces, hay vínculos entre diferentes fuentes de cambio escolar que la voz estudiantil tiene. El currículo escondido con voz estudiantil se convierte en una fuerza para facilitar una sociedad ejemplar donde hay democracia y justicia. Entonces, ¿por qué uno debe o puede usar la voz estudiantil? Los movimientos por la justicia social dictan que los afectados por la política tienen voz en su configuración. Esto también es cierto en las escuelas. No significa que los estudiantes sean los únicos árbitros de la toma de decisiones. Las decisiones deben ser colaborativas e informadas por múltiples perspectivas. La implementación de cambios en la voz de los estudiantes requiere cambios en el sistema ecológico de la escuela, lo cual puede ser difícil, pero es parte del trabajo iterativo de la mejora de la escuela socialmente justa. Entonces, el punto clave es que si vamos a hacer en la escuela una sociedad ejemplar, y una de las partes, y eso también es un poco polémico, pero me parece que yo voy a argumentar eso, que la democracia es parte de una sociedad justa. Entonces, si vamos a hacer una escuela que representa o es un ejemplo de una sociedad justa, cada persona que está afectada de una decisión tiene por lo menos una opinión, una voz para por lo menos influenciar la decisión. Y eso es importante. Eso implica un trabajo diferente y claro que se necesita tener diferentes modos de tomar decisiones y tener control por la seguridad de estudiantes, por la seguridad de los docentes y todo esto. Entonces no implica que es completamente horizontal, pero sí implica que hay un cambio importante de cómo pensamos, cómo interactuamos con los estudiantes para aprender de sus perspectivas y sus puntos de vista, para involucrar esto y integrar esto en las decisiones escolares, porque muchas decisiones escolares pueden fallar por no considerar las realidades de estudiantes. Para nosotros, como adultos, como docentes, algo puede tener mucho sentido, pero no hemos considerado un punto muy obvio para estudiantes que no es obvio para nosotros. Entonces, ese tipo de trabajo evita ese tipo de problema. Entonces, ¿cómo podemos hacer voz estudiantil? No hay solo una manera de hacer voz estudiantil. En cualquier clase uno puede usarlo. Entonces, en el aula, en la escuela, también en diferentes actividades. Muchos profesores ya hacen prácticas de voz estudiantil, pero hay ciertas capacidades y consideraciones que son necesarios para hacer voz estudiantil en una manera que brinde resultados. Hay varias razones por las que la voz estudiantil no funciona. El uso del marco a continuación ayuda en desarrollar las competencias necesarias para hacer voz estudiantil en una forma más atinada. Entonces, me parece que como ustedes son docentes y quieren poner en práctica cosas, yo voy a mostrar algunos planteamientos, principios, porque si les interesa, es algo que puede ser útil para ustedes. Entonces, intersubjetividad es una palabra bastante larga, pero me parece que es importante. El objetivo de voz estudiantil es generar conocimiento y entendimiento en común. Esto se llama intersubjetividad y implica consideraciones de las perspectivas únicas de jóvenes, el tipo de voz que están usando y el contexto. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas únicas de jóvenes? Las perspectivas únicas de jóvenes significa que cualquier joven tiene diferente posicionalidad que un docente. Entonces, como tienen otro punto de vista, normalmente tienen otra manera de ver la misma cosa.
Y si estamos intentando a tomar decisiones buenas, equitativas, justas, y no estamos viendo esta otra perspectiva, vamos a perder esta información muy importante. Hay una cuenta sobre algunos, digamos, viejos ciegos que están intentando averiguar qué es un elefante. Y eso es algo tal vez un poco cliché, pero uno tiene el oído, otro tienen el lado, otro tienen la cola y todos están pensando que un elefante es algo diferente porque no están comunicando. Cuando ya se comunican, muestran que el elefante es algo complejo que tienen todos estos componentes. Parte de ese trabajo de voz estudiantil es asegurar que las partes de nuestra vista que no pueden ver todo pueden estar aumentadas por las perspectivas únicas de jóvenes. El tipo de voz que están usando, entonces, cuando uno está haciendo voz estudiantil, hay diferentes maneras de hablar con estudiantes. Uno es como hacer pruebas por tus preguntas, hablando con ellos. Entonces, eh, no, ¿cómo sabes que esto es cierto? ¿Y estás seguro que ese tiene razón? ¿Estás seguro que estás correcto? Esa es una manera de preguntarles. Otra manera es, bueno, ¿me puedes explicar qué ves en este aula? ¿Qué hay para cambiar? Entonces, el voz que están usando cambia, depende si están preguntando una pregunta que realmente está abierta para sus perspectivas o están intentando averiguar si tienen razón o no. Y si uno está consciente de las, digamos, 4 o 5 maneras de hablar con jóvenes y las voces que usan, pueden ver si uno es un voz representante. Entonces, un estudiante puede decir, estoy hablando por mis colegas, por mis compañeros y quiero decir que queremos otra comida en la cocina, algo así. Ese es un tipo de voz. Otro es como voz individual, que yo estoy pensando que desde mi experiencia, este manera de enseñar matemática no funciona para mí. Entonces necesito un poco de apoyo para aprender matemática de otra manera. Ese es otro tipo de voz que un estudiante está usando. También hay tipos de voz que están un poco más conflictivo. Entonces, a veces, porque sabemos que adolescentes y niños también tienen muchas emociones, no quieren a veces decir exactamente lo que están pensando o tienen em, otra manera para decir algo, pueden usar un voz un poco conflictivo. Entonces, si uno se puede reconocer qué tipo de voz están usando, uno puede escuchar en la manera correcta. Entonces, si un estudiante está intentando manipular la situación y reconoces esto, puedes ver que eso no es voz estudiantil. Pero si uno reconoce que un estudiante está sinceramente pensando en algo e intentando explicarlo, puedes trabajar con el estudiante con esto. Y el contexto es clave para entender este tipo de intersubjetividad, porque cuando un estudiante está tranquilo, cuando un estudiante está pensando en un problema, ese es un contexto normalmente cuando uno puede hacer trabajo de voz estudiantil. Cuando un estudiante está agitado, cuando un estudiante está en un contexto con sus amigos y están jugando entre ellos, me parece que ese contexto no es el momento para hacer voz estudiantil. Entonces, es importante pensar en esos detalles en vez de solo aplicar un principio a todos los contextos. Entonces, para contextualizar este tipo de trabajo es muy, muy importante para no meterse en problemas. Em, Hay otras consideraciones importantes, como el tipo de voz, ya he explicado esto, el espacio y las actividades de recolección de voces, de datos, están como distorsionando las palabras y acciones de los estudiantes. Y
un punto muy importante que me parece que funciona bien es que algunas veces adultos, docentes, quieren aprender el idioma de los estudiantes, que es muy importante, pero yo no sugiero que uno se usa este mismo idioma porque em, el idioma que usan es para ellos, pero si uno se puede entender, puedes hablar en una manera para entender lo que estás diciendo. Pero me parece que no hay manera más fácil para perder el involucramiento de estudiantes cuando uno se usa su idioma. Si muestras que sabes qué están diciendo es otra cosa, pero si intentas usarlo es medio, digamos, corny, que se dice en inglés. Em, y también que mostré es seriamente cognitivo sobre el proceso. Entonces, es importante pensar y explicar lo que está haciendo, por qué. Entonces, cuando estás diciendo, mira, con el aula, y yo he hecho varias veces, quiero hablar con ustedes sobre una duda que tengo sobre esta sesión de aprendizaje y me gustaría sus opiniones, pero sabes que no voy a cambiar el monto de trabajo. Entonces voy a tomar decisiones a base de que a ustedes les gustan ese tipo de actividad, otro tipo de actividad. Vamos a hacer el mismo monto de trabajo. Entonces es importante que ustedes sepan esto. Entonces no intentan a manipular eso porque el trabajo y el producto final va a ser el mismo monto de trabajo, pero me gustaría escuchar de ustedes sobre las actividades que vamos a hacer. Entonces, ese tipo de explicación metacognitivo y puedes después decir por qué y puedo decir, por ejemplo, ese producto final es parte de los requisitos para tu graduación, entonces no puedo cambiar el monto de trabajo, algo así. Entonces, ese tipo de explicación es importante para generar confianza y también generar intersubjetividad. Entonces, reflexividad. Para hacer esta intersubjetividad, uno necesita trabajar en reflexiones, porque necesita entender de qué vienen tus propios valores, tus propios respuestas, tus propios perspectivas, para poder también entender las perspectivas y de dónde vienen de otras personas. Entonces, cuando uno trabaja es especialmente importante porque estudiantes, eh, todos nosotros hemos sido estudiantes. Entonces tenemos nuestros propios sesgos, nuestras propias experiencias y este genera algunos estereotipos de cómo pensamos en lo que están diciendo los estudiantes. Por ejemplo, yo cuando tenía 14, 15 años, era muy travieso. Entonces siempre pienso que los estudiantes están intentando hacer una travesura. Entonces, esto es un sesgo, porque hay otros estudiantes que son bastante bien comportados y no quiero asumir algo que no está correcto por ese estudiante. Entonces, hay que reflexionar sobre esto. Entonces, hay algunas preguntas para activar la reflexividad. Por ejemplo, ¿cómo caracterizamos nuestra niñez y nuestra escolarización? ¿Qué ideas románticos o negativos de la niñez tenemos? ¿Qué características representamos como edad, género, raza, clase, habilidad, religión, nación? ¿A qué jóvenes se les pide que respondan? Y esto representa una variedad de voces. Entonces, esta parte de flexibilidad es qué voces estamos involucrando y qué voces estamos excluyendo. Si estamos sin saber excluyendo a algunos estudiantes, tal vez los estudiantes que no nos llevan bien, no nos llevamos bien, o otra cosa, es importante pensar en por qué y cómo podemos sumar estos estudiantes que están excluidas para escuchar sus voces también. ¿Cómo hago mis preguntas y cómo respondo a estudiantes de diferentes identidades y personalidades? Entonces, siempre hay realidades que algunos estudiantes los entienden mejor y a otros que no se entiende bien.
y tenemos que pensar en cómo podemos mejorar nuestro propio perspectiva para entender mejor los estudiantes que son un poco más difíciles. Entonces, es importante considerar concepciones de juventud, su propia juventud, su propia educación y las influencias de experiencias anteriores, asunciones y expectativas, sesgos y interpretaciones. Entonces, em, ahora, pensando de reflexión, me gustaría hacer otra actividad interactiva. Entonces, vamos a pensar no solo en la reflexión sobre valores y todo eso, pero también en las identidades. Entonces, la pregunta de eso es, ¿cuáles son tus identidades? Tenemos muchas identidades que vivimos. Por ejemplo, nuestros roles, docente, padre, hijo, madre, tía. Esos son diferentes roles y asumimos diferentes roles durante el día. Y a veces esos roles nos queda bien y a veces esos roles no nos queda bien. ¿Y por qué? Entonces es importante entender cuáles son los roles que realmente nos gusta, em, que no nos gusta y todo esto, y pensar en el por qué. También tenemos diferentes identidades de grupos, como la cultura, clubes que nosotros tenemos, etnicidades, hasta el equipo de fútbol preferido. Y eso también tiene un gran vínculo con el sentido de tu mismo ser. Y también hay características personales, como una persona cómica, una persona inteligente, una música. Y también, si una persona le gusta la música, por ejemplo, y hay estudiantes que también les gusta la música, ¿crees que hay un vínculo entre esa persona, ese docente que le gusta música y los estudiantes que les gusta la música? Parece que sí. Entonces, a veces es importante pensar en las identidades múltiples para poder intentar o entender cómo podemos hacer una intersubjetividad con los estudiantes por este medio de identidades. Entonces, si ustedes pueden hacer clic en el link, yo voy a poner en el link y vamos a seguir con ese trabajo. Entonces, dame un segundito. Ok, ya debe estar listo y voy a poner en el chat. Debe funcionar con el código, debe estar abierto porque ya he puesto abierto. Entonces el QR puede funcionar con celular y el link puede funcionar em, con la computadora. Y ya voy a compartir la pantalla. Sí, ahorita muchos de roles. Maestra, amiga, madre, hija, vecina, hermana. Investigador, religioso, intelectual, creativo. Deportista, hermana, esposa, profesora, compañera.
Entonces, algunos están escribiendo todavía. Escucho un guía congruente, dinámica, compañera, fan de los, de los Pumas, claro. Disfrute de la cultura, de opciones, muy bien. Entonces, si ustedes han terminado con algunos de estas 5 identidades, ya es el momento de reflexionar y les voy a dar un poquito de tiempo para reflexionar. Em, si algunos de estas 5 identidades tienen conflictos entre ellos, por ejemplo, a veces puede ser, por ejemplo, ser padre, a veces es un conflicto de ser docente porque tienes que trabajar. Y entonces es un conflicto. ¿Cuál es lo más importante en este momento? A veces uno tiene que ir a apoyar el niño o tienen que trabajar para terminar un proyecto. Eso puede causar un conflicto, ¿no? Entonces, ese tipo de conflicto que genera diferentes identidades, normalmente se solucionan a base de los valores que uno tiene o las presiones que uno tiene desde afuera. Entonces, a veces es importante pensar en, por ejemplo, si yo tengo, si yo soy fan de los Pumas, por ejemplo, y tengo un estudiante que es fan de Américas, em, ¿qué hago? Es un conflicto, ¿no? Entonces, claro que no es un conflicto muy grave, pero puede causar un poco de conflicto y ustedes pueden usar competencia amigable tal vez para generar un vínculo para entenderles o puede causar un conflicto un poco más profundo si uno dice algo un poco más fuerte en contra del equipo opuesto. Ese tipo de identidad y depende en qué tanto, um, qué tan profundo es la identidad. Eso es muy importante reflexionar porque a veces sin saberlo nosotros reaccionamos a cosas que dicen estudiantes y los estudiantes tal vez no saben que es parte de nuestra identidad profundo, pero tenemos que reflexionar, ok, para entender, ok, para entender qué está diciendo este estudiante, tengo que entender por qué me importa lo que ha dicho en una manera negativa o positiva y entender cómo puedo superar, porque yo soy el adulto, el docente, superar esto para poder también hablar con el estudiante de una manera para explicarle por qué está mal o por qué está bien, pero también educarle sin em, el impulso de reaccionar en una manera no productiva. Entonces, ese tipo de reflexión, no solo para voz estudiantil, pero muchas veces, porque en el trabajo de voz estudiantil, estudiantes dicen cosas que no están exactamente lo que queremos escuchar. Pero también si podemos reflexionar y entender nuestras identidades, podemos entender de dónde viene algunas cositas que nos hace reaccionar y usar esta información para mejorar el proceso de entender estudiantes y trabajar de una manera colaborativa. Entonces ya voy a seguir. Gracias por todo las identidades y las reflexiones. Listo. Entonces, la praxis de reflexividad. Identifique sus identidades y piense en cómo estos podrían influir en el comportamiento de los estudiantes a su alrededor. Identifique sus suposiciones sobre la juventud, sus propios valores y las formas en que cree que se debe educar a los jóvenes. Identifique los valores tácticos de las organizaciones con las que están trabajando. Los valores ocultos pueden afectar a las experiencias que se esperan tener con los estudiantes. Piense en qué estudiantes, con qué identidades les está pidiendo que
participe y si hay personas excluidas de los procesos. Entonces, esa es la praxis de reflexión. Parte de esto es porque las dinámicas de poder es un tema muy importante cuando uno está en el aula, pero también cuando uno está haciendo trabajos de voz estudiantil. Poder es la capacidad de tomar decisiones por uno mismo, de ser escuchado y de ser considerado profundamente al participar en una amplia gama de intercambios sociales. Entonces, no estoy usando la definición de poder general, estoy utilizando una definición de poder específico, contextualizado para voz estudiantil y trabajo en el aula. ¿Y por qué es importante analizar dinámicas de poder? Porque realmente muchas veces el conflicto es un conflicto sobre el poder de hacer algo, por ejemplo, tomar decisiones. Si un estudiante quiere salir para comer o quiere volver a la casa y no puede, ese es un conflicto de poder. Y a veces esto es así, no hay otra pregunta, no hay otra manera de decir nada, porque es la regla, no puede salir de la escuela durante el día. Entonces, es un conflicto de poder que el estudiante va a perder y esto está justo, no hay ningún problema porque es por su propia seguridad o si ustedes tienen otra política porque ustedes viven en un contexto más seguro, es otra manera, pero tomar esta decisión para el bienestar y seguridad es un conflicto a veces de poder cuando uno quiere hacer otra cosa que no dice la política o la regla. Pero en voz estudiantil hay que pensar en una manera un poco más sutil para entender cómo van a transformar esta dinámica de poder. Porque si puede cambiar la dinámica de poder para que los estudiantes se sientan y realmente se entiendan que van a estar escuchados y si su opinión no va a estar usado exactamente, les va a tomar en consideración esta opinión, este genera mejores respuestas y mejor pensamiento para los estudiantes. Entonces, cuando uno transforma las dinámicas de poder, eh, facilita el poder para. Entonces, en mis experiencias, y les voy a explicar con unos ejemplos, cuando cambia la dinámica de poder, los estudiantes toman control sobre sus propios trabajos y también hacen sus propios proyectos sin la necesidad de recibir mucho apoyo. Em, entonces, las dinámicas de poder, cuando están transformadas, facilitan el poder para. Claro que no es absoluto, pero ayuda, porque es cambiar un poquito la dinámica. También ayuda en dinámicas auténticas. Entonces, si un estudiante se siente que realmente el profe va a escuchar bien, van a decir la verdad más que todo. Y también cuando el docente responda a los estudiantes en una manera auténtica, también cambia esta dinámica para ser más auténtica. Yes, you're welcome. You're welcome. Hola. Creo. Bueno, si uno no está consciente de dinámicas de poder, tienen algunos efectos negativos, como silencio, como performatividad inauténtica y distancia relacional. Entonces, parte de eh, conciencia de dinámicas de poder es para evitar esos efectos negativos. Entonces, cuando estamos pensando en dinámicas de poderes y selección y voz estudiantil, también estamos pensando
en selección de estratégicas. Entonces, hay que considerar los contextos, perspectivas, culturas y experiencias de estudiantes y de docentes para trabajar con estudiantes para realizar un tipo de proyecto. Entonces, estudiantes pueden ser copartícipes de las decisiones, líderes en proyectos, encuestados activos, fuentes de datos, facilitadores y más. Y es importante pensar en cómo van a involucrar estudiantes, porque a veces solo necesitan las opiniones de estudiantes cuando tienen una duda sobre una nueva política, por ejemplo, una nueva regla. Pero también es posible que los estudiantes pueden hacer más. Por ejemplo, si ustedes quieren cambiar o hacer un trabajo en la escuela para mejorar, para pintar, ellos mismos pueden ser los líderes de cómo van a diseñar y pintar una pared, por ejemplo. Y han hecho esto varias veces. Claro que uno tiene que estar atrás y viendo si están yendo bien y están trabajando bien y tienen un buen diseño, porque a veces quieren aprovechar de esta posibilidad. Pero cuando uno facilita esto bien, normalmente los estudiantes con el cambio de dinámicas de poder toman en serio el trabajo y hacen bien. Y entonces, para esto, el contexto y selección de estratégicas es muy importante. Entonces, hay un continuo de menos compromiso hasta más compromiso. Entonces, menos compromiso es respondiente. Después es participante, asistente, colaborador, co-creador y líder. Entonces, hay contextos cuando está apropiado para ponerlos como líderes y hay otros contextos cuando solo es apropiado para como preguntarlos como respondiente. Y esto para practicar voz estudiantil es muy importante porque si no eligen em, el monto de compromiso adecuado, no va a cambiar la dinámica de poder en una manera para brindar los beneficios. En vez va a brindar los desventajas. Entonces es importante pensar en esto cuando uno está pensando en cómo va a involucrar a los estudiantes. Y entonces, ya estamos acabando con ese marco de prácticas para voz estudiantil. Esto es una imagen, entonces no puedo traducirlo, pero es como los estudiantes pueden ser como co-creadores de investigación, líderes de investigación, respondientes, y también tienen que pensar en sus perspectivas, sus culturas, los contextos y las experiencias utilizando consideraciones de intersubjetividad, que es el punto, con reflexividad y dinámicas de poder. Entonces, todo está tejido en un marco teórico para pensar cómo se puede hacer ese trabajo. Entonces, también hay limitaciones y puntos críticos. La investigación sobre la voz estudiantil tiene un rango de límites de eficacia en la mejora escolar. Hay facetas de la escolarización con las que los estudiantes no pueden hablar, pero sí pueden hacerlo con la gran mayoría de las facetas de facetas de educación. Esta práctica puede ser ineficaz si existe un desequilibrio entre estructura y libertad y de dinámicas sociales improductivos que dependerán del contexto. Entonces, sí hay limitaciones y no es para todo, pero es una práctica clave. Entonces, mucha teoría, disculpa, he demorado un poco más que pensé que iba a demorar. Pero ya quiero mostrarles unos ejemplos en unos minutos para tener momentos para reflexionar sobre estos ejemplos y también para conversar. Entonces, el primer ejemplo es de Perú. Y hemos
usado en Perú con un distrito. Entonces, en el distrito un distrito que se llama Urubamba, que está en Cusco, hemos hecho algunas investigaciones y prácticas con estudiantes utilizando esta marca teórica de voz estudiantil para transformar el currículum. Entonces, ustedes pueden ver a la izquierda unidades de aprendizaje desarrolladas. Y esto es digamos, el texto clásico del Ministerio de Educación. Y para muchos de los estudiantes de Cusco, que son quechua hablantes en ese distrito, eso no tiene nada que ver con sus realidades. Y además, es peor, es que menciona Albert Einstein más que Tupac Amaru. Entonces, usan más conocimiento sobre el occidente que sobre sus propias realidades. Y hay muchas personas ejemplares en su comunidad que pueden estar mencionados en unos libros de texto. Entonces, lo que hemos hecho es trabajado con los estudiantes para convertir el currículum para ser más basada en la cultura, para ser más vinculada con sus realidades y hasta que hemos utilizado el arte de algunos estudiantes para desarrollar este currículum. Entonces, este es original, esto es el final. ¿Y qué hicimos? Algunos estudiantes, porque hemos hecho un trabajo con los estudiantes, digamos, que estaban interesados en el arte, a pensar en cómo pueden hacer, porque en Perú, cada sesión de aprendizaje, como se llaman allá, necesita una situación significativa. Pero normalmente en esos libros clásicos, esa situación significativa es bien aburrido. Es como en esta sesión de aprendizaje vamos a aprender a sumar números de 3 digitales o algo así. Y en vez de hacer esto, hemos trabajado con los estudiantes para pensar en qué se puede mejorar ese tipo de situación significativa para ser un poco más llamativo, para jalar un poco más estudiantes para que puedan em, estar involucrados en el trabajo. Entonces, en vez de hacer algo aburrido, algunos estudiantes han diseñado con el apoyo de docentes, claro, porque los docentes necesitaban em, eh, tener la secuencia correcta, utilizar las palabras correctas, pero trabajando con los docentes han creado estos dibujos para mostrar la situación significativa. Entonces, ese tipo de consultoría que los estudiantes estaban haciendo hasta que un estudiante estaba dibujando, apoyó mucho en crear materiales un poco más llamativos. Y lo que hicimos es, con ese trabajo, han hecho se llama Aini en quechua, han hecho un intercambio que un profe en una escuela estaba haciendo una unidad y otros profes, es un trabajo entre como un grupo de profes y grupo de estudiantes en una escuela y en otra escuela estaban haciendo otra unidad. Entonces, con los estudiantes como respondientes, como líderes, como co-creadores, hemos trabajado para realmente rediseñar el currículum. Y hay un apoyo político por esto y voy a explicar sobre esto también. Entonces, también hemos trabajado no solo con los estudiantes del mismo grado, pero también perdón, con estudiantes que tenían un poco más años, porque ya han pasado y tenían otras perspectivas sobre el sexto grado de secundaria, de primaria, digo. Entonces, usamos fotovoz, seminarios socráticos, talleres y estudios de caso con estudiantes entre 14 años hasta 21 años sobre el currículum. Y hemos hecho en la primera foto, hemos hecho un tipo de trabajo fotovoz en que los estudiantes están pensando cómo están representados sus identidades en el currículo o no.
Entonces han tomado fotos sobre momentos que han sentido su identidad y el orgullo de su identidad en unos ambientes educativos y otras fotos cuando no han sentido ningún tipo de orgullo hasta que un poco de vergüenza. Y mayormente, desafortunadamente, en el libros que tienen, los casos más destacados cuando no se sintieron muy orgullosos sobre sus identidades. Entonces, hemos hecho también una exposición en la Palacio Regional de Cusco con este tipo de fotovoz para explicar a las autoridades cómo cómo va la escuela secundaria y primaria. Y con esto hemos entrado en un diálogo con algunas autoridades de la UGEL, que es la unidad em, local de gestión educativa, para poder cambiar y trabajar con ellos para cambiar el currículum. Entonces, ha sido un proyecto muy interesante y también nos ha ayudado para entender qué tipo de actividades deben hacer. Entonces, esta foto, la tercera foto, es una estudiante que está trabajando en el desarrollo, en el estudio de biología, pero utilizando bienes de su comunidad para pensar en cómo se puede hacer y desarrollar maneras de crecer, sembrar y hacer crecer diferentes bienes, pero bienes que no son, que son de la comunidad misma y sus usos medicinales. Entonces, están haciendo en su propia escuela. Entonces, la escuela en sí está reflejando un poco más sus realidades que antes, cuando no tenían un lugar como esto. Entonces, la cuarta foto es como cuando estaban trabajando estos niños en el proceso de voz estudiantil para dar sus sugerencias, sus observaciones para cambiar el currículo. Entonces, ese tipo de proceso, em, realmente cuando los niños ven que eso realmente va a tener un efecto real, em, realmente se involucran y se emocionan mucho. Y por iteraciones, em, eventualmente em, construyen y hacen un trabajo bastante interesante y que realmente se queda mejor que uno se puede hacer sin conocer el contexto. Entonces, ese tipo de seminarios socráticos es otra manera de que los estudiantes toman control sobre una conversación sobre el tema, por ejemplo, el currículum, y hablan de qué quieren ver. Entonces, entre ellos discutan, dialogan y piensan en qué necesitamos ver en un currículum para que sea un poco más llamativo. Claro que, digamos, 90% de las ideas no fueran realísticas, pero ese 10% realmente apoyó mucho. Y por cada aula, toma como 3 seminarios socráticos de 20 minutos para llegar a algo que realmente apoya en el diseño de currículum. Entonces, este tipo de trabajo realmente puede cambiar la realidad escolar. Y los estudios de caso son cuando estamos en desarrollo de ese cambio curricular. Entonces, hemos intentado ah, ah, hacer un estudio de caso con estudiantes por la primera iteración de este dibujo. Entonces, ha pasado por como 3 borradores para llegar al final. Pero hemos hecho esto con escuelas en como 3, 4 escuelas. Entonces, em, yo sé que no es muy profundo, pero es un ejemplo de cómo se puede usar la voz estudiantil para realmente hacer un cambio profundo, porque la diferencia entre em, esto y esto en contenido, en arte y actividades es bien profundo. Entonces, al final, con estas investigaciones,
co-creamos materiales didácticos alineados con los requisitos del Ministerio de Educación, un currículo más contextualizado y basado en la cultura de estudiantes, informado de los estudiantes y alimentado con su voz. Entonces, tenemos 10 unidades sobre temas que los estudiantes han identificado que eran algo importante para ellos. La Pachamama significa Madre Tierra y con esto enfocamos en la competencia porque el currículo nacional de Perú es basado en competencias que nos ayuda para cambiar eh, el, el currículo porque con competencias se puede cambiar el material si todavía están desarrollando la misma competencia. Para la Pachamama, para pensar en la salud, alimentación y biología. Después, en retos de las comunidades es comunicación, es cívica, porque tienen clase de competencias de cívica, y tienen también clases de pensamiento crítico o competencias de pensamiento crítico. Entonces, cada experiencia de aprendizaje contextualizada em, utiliza las competencias del Ministerio de Educación, pero con el contenido que estaba co-creado, apoyado de los estudiantes. Entonces tenemos vivir en armonía, estudios y sueños, igualdad de oportunidades, finanzas, diversidad en Perú, sonidos, como qué quieren hacer en sus vidas, textiles y juegos tradicionales. Entonces, el final de esto, los estudiantes están más involucrados en sus estudios. Para afinar el punto de políticas curriculares, hay dos en Perú. Es Resolución Ministral 438, que ayuda en dar equipamiento y servicios y competencias para usar tecnología. Y hay parte de esto que nos apoya, que nos da la oportunidad de hacer currículos digitales. Entonces, en vez de solo tener currículos empresa, que es un poco difícil desarrollar, hemos podido desarrollar este currículo verificado del AUGEL en digital. Y otro es Resolución Viceministral 222, que aprueba lineamientos para la diversificación curricular en la educación básica. Entonces, contextualización, adecuación y adaptación. Eso nos da la posibilidad em, de desarrollar cambios y con las competencias que es el base del Ministerio de Currículum Nacional. Entonces, no sé cómo es el contexto en México, pero tampoco estoy diciendo que eso es algo que uno tiene que hacer. Solo estoy diciendo que con el trabajo de voz estudiantil, se puede hacer un profundo cambio y mejora en algunos aspectos de escuelas hasta que en un distrito educativo. Em, entonces, uno de los usos de voz estudiantil es alimentar, informar y contextualizar un currículum a las realidades de estudiantes. Como este ejemplo muestra, es posible con varias metodologías y más que solo un proceso de recolectar información, también es una actividad educativa. Entonces, un parte de ese trabajo es que para los estudiantes mismos, para aprender cómo funciona un currículum, les abre un mundo de aprendizaje que realmente no han tenido ningún tipo de idea. Entonces, también ha sido, y nos dijeron los estudiantes que ha sido una experiencia muy educativa para ellos y también apreciaron un poco más el trabajo de los docentes. Entonces, tenía un poco más compasión para el monto de trabajo que los docentes tienen que hacer. Y eso ha sido unos comentarios muy interesantes a la misma vez. Ok, entonces ese es un ejemplo y me parece que sería un ejemplo interesante para conversar después en unos minutos. Y también quiero en 4 minutos mostrar otro ejemplo de Canadá. Bueno, no desafortunadamente, pero está en inglés porque no tenía tiempo para traducirlo. Em, este ejemplo es un ejemplo que se llama Next School, que es escuela
próxima. El Next School es una escuela que utiliza voz estudiantil para transformar la escuela en sí. Entonces, ellos usan voz estudiantil cada año para planificar su plan anual. Entonces, al final de cada año, los estudiantes que están graduando y los estudiantes que están entrando tienen 2 o 3 días para dar recomendaciones, dar retroalimentación, dar ideas y dar necesidades y opiniones sobre cómo ha sido el año y qué quieren ver el próximo año. Y los docentes toman este momento de reflexión colaborativa con los estudiantes para identificar diferentes cambios de su plan anual y trabajan y muestran eso a los estudiantes para que ellos puedan ver que sus ideas están tomadas en cuenta. Entonces, un ejemplo de esto es algunos temas que los estudiantes en secundaria han mencionado y todos estaban de acuerdo, entonces ya tienen un poco más poder para decidir cosas como pueden elegir sus propios temas de aprendizaje, pueden cambiar o tienen un tiempo para estudiar o investigar algo que les interesa y más que los temas, las clases tradicionales como comunicación, matemática, ciencia, tienen un momento donde pueden investigar su propio tema. Quieren pensar en un poco más el uso de cómo se puede ser un poco más felices, porque es bien serio el trabajo en la escuela, entonces están pensando, podemos aprender y estar felices a la misma vez. Y fue importante porque algunos profesores tenían este sesgo que un aprendizaje profundo no tiene que ser como feliz. Em, También estaban intentando mostrar que hay aprendizaje que no es académico, pero necesitan opciones de aprender que no es solo académico. Entonces pueden hacer trabajo en una huerta o pueden hacer trabajo con manualidades o otras cosas que no tenían antes. Entonces querían desarrollar unas opciones eh, más holísticas para la escuela. Y parte de eso con la voz estudiantil es no solo los estudiantes, también los docentes. Entonces, digamos, los docentes necesitan un ambiente donde pueden apoyar entre ellos para hacer ese tipo de trabajo. Entonces, parte de voz estudiantil no es solo con los estudiantes, pero también es para docentes. Entonces, si los estudiantes están mencionando o quieren algo, tiene que ser factible para docentes, pero a veces esto implica un cambio de algunos sistemas o estructuras. Entonces, los docentes también han dicho que sí pueden cambiar su pedagogía para un nuevo currículum y quiere cambiar su pedagogía para mantener y responder a esto, pero esto significa que necesitaban un cambio de horario un poquito. Entonces, esto ayudó bastante porque con este sistema, cada fin de año, reflexión, cada la empieza del año, también planifican con el plan anual con los estudiantes para recibir un poco de retroalimentación, para continuamente cambiar cositas. Ha sido algo que han dado muchos resultados. Entonces, esas escuelas, hay 3 ahorita que se llaman Next Schools, están experimentando muchos beneficios por ese tipo de trabajo voz estudiantil y están alineados con el Quebec Education Program, el programa Educación Provincial de Quebec. Entonces, la entidad el Ministerio de Educación de Quebec está feliz con esos cambios y todo se queda bien. Entonces, para concluir,
Como pueden ver, los procesos de voz estudiantil pueden cambiar una escuela para mejorar y involucrar más los estudiantes. Esto brinda dos beneficios: mejor ambiente y comunidad escolar, aprendizaje sobre la participación democrática y cómo incluir las necesidades e intereses de todos. Usando principios de las ciencias de aprendizaje con el conocimiento de comunidades ayuda a crear una educación más basada en la cultura que contribuye a bienestar y aprendizaje de estudiantes. Los casos en Perú y Canadá muestran la potencialidad de ese proceso. Entonces, el marco de la voz estudiantil ofrece a los líderes escolares y a los docentes consideraciones para la mejora escolar. Si bien estas consideraciones son necesarias para el trabajo de voz de calidad de los estudiantes, no son suficientes por sí solas. La investigación de la voz de los estudiantes es ahora un campo en sí mismo, y aunque hay numerosos casos de trabajo exitoso de la voz de los estudiantes que tienen un impacto positivo en las escuelas, sigue siendo un enfoque lamentablemente infrautilizado para la mejora escolar. Y si uno no hace un proceso de voz estudiantil formal, los principios que constituyen el marco se pueden ser útiles para facilitar unos cambios sutiles pero importantes en el aula y la escuela. Entonces, esto es todo para Rita. Muchas gracias por su participación y para escuchar. Y hay la lista de referencias. Doctor Levitán, muchísimas gracias por esta conferencia que nos ha brindado. Ya tenemos algunas preguntas en el chat. Participa la profesora Julieta Morales López. Ella pues hace el comentario de que el currículum oculto nos dice que debemos fomentar valores al poder incluirse normas, costumbres y creencias, estereotipos, etcétera. Y pregunta, ¿cómo podemos equilibrar entre lo que el estudiantado aprende fuera de la escuela y lo que nosotros estamos enseñando? Sí, esa es una muy buena pregunta, porque la, el problema es que, bueno, es un diálogo, ¿no? Entre la sociedad y la escuela. A veces, cuando estamos intentando enseñar una, un tipo de valores, normas, costumbres en la escuela y la sociedad afuera no tienen la misma, la reflexibilidad, la reflexión con estudiantes sobre esto es muy, muy importante. Entonces, no es decir que uno se puede como equilibrar, pero es un momento cuando estudiantes están pensando, especialmente estudiantes adolescentes. Yo era profe de secundaria, entonces siempre pienso en esto, pero también es el momento más crítico para estudiantes cuando están enfrentando la realidad social fuera de la escuela y la realidad dentro de la escuela, porque están intentando salir como adultos, pero todavía son niños, adolescentes. Y me parece que una sociedad en la escuela es una sociedad eh, interna que con todos los docentes, con los padres, con los estudiantes, pueden formar su propia sociedad. Y si esa sociedad está un poco diferente que la sociedad de fuera, se puede hablar de esto y no es, y decir que los estudiantes tienen la responsabilidad de tomar decisiones sobre cómo van a decidir y vivir sus vidas. Y si pueden mostrar que la sociedad dentro de la escuela brinda mejor felicidad, mejor bienestar y un trabajo valoroso, realmente nosotros como seres humanos, parte de nosotros, no todo, pero parte de nosotros son pragmáticos. Entonces, si nosotros nos sentimos mejor en un lugar, vamos a intentar seguir
viviendo de esa manera. Y yo sé que la sociedad, a veces fuera de la escuela, especialmente en zonas que no tienen muchos recursos económicos, están medio peligroso o tienen diferentes culturas o valores. Es parte de la negociación de crecer. Entonces, no sé, es parte, es una respuesta, digamos, parcial. No creo que haya una respuesta que uno puede dar dicho porque es algo vivido. Y entonces hay que vivir la respuesta, pero es parte, ¿no? Es parte de una respuesta. Bueno, tal vez se pueda seguir ampliando esta reflexión porque hay otras preguntas, otros comentarios que van en el sentido de específicamente los retos administrativos, políticos que se tienen que vencer al interior de las escuelas, en el entorno tal vez municipal, político más amplio, para poder abrir espacios en los que se discute sobre la escuela, qué temores, qué ansiedades, qué resistencias tal vez se tienen que vencer y de qué manera la producción de materiales que están resignificando el currículum oficial también enfrenta pues retos. No sé si quisiera hablar sobre el rediseño de recursos didácticos. Sí, hay bastantes. No ha sido un trabajo fácil, podemos decir. Em, Parte de el caso de Perú es que han sido unos 20 años de lucha por los derechos de educación basada en la cultura o educación bilingüe. Y esto ha causado bastante, bueno, utilizando esos 20 años, no utilizando, pero como trabajando en concurso con este activismo, hemos podido lograr, por ejemplo, ver que hay y si ustedes han visto, la política de diversificación curricular era en 2021 o 2020, 2021, 22. Em, Recién, ¿no? Entonces, era por un ministro o viceministro de educación que tenía esta política porque ha sido estudiante de una persona de pedagógica crítica. Entonces, en este momento había una persona que tenía el poder para cambiar la política y aprovechamos porque sabíamos que él quería hacer esto para empezar ese trabajo. Entonces, sí es un trabajo bien complejo. Un cambio a nivel distrital, un cambio al nivel nacional, es un proceso lento, es un proceso de dos pasos adelante, un paso atrás, es un proceso que realmente uno tiene que estar bien pendiente y trabajando en una manera colaborativa, no solo con estudiantes, porque solo es un parte, pero también con las autoridades nacionales, regionales y también con los docentes, porque realmente parte de ese cambio ha sido por el trabajo de docentes, porque han salido para protestar sobre algunos temas de educación y esto ha dado no todos los frutos que querían, pero han dado algunos frutos y esto era uno. Entonces es una lucha, no voy a decir que es fácil y es algo que realmente uno puede hacer de un día a otro, pero sí es posible y sí es un trabajo seguido. Gracias. Hay algunas preguntas más y tienen que ver con si existe algún tipo de perfil particular para las o los docentes que tengan interés en convertirse en actores de cambio a partir de esta metodología de voz estudiantil y si podría hablarnos un poco más específico sobre esos indicadores de logro académico que a partir del uso de la metodología se han ido alcanzando. Ah, pues, perdón, te cortaste un ratito. ¿Puedes repetir? Claro que sí, perdón, aquí también es un poco inestable de internet. Eh, si tenemos algún tipo de perfil
de las o los docentes que tengan interés en llevar adelante la metodología de voz estudiantil, cómo deberían ser, qué tendrían, qué entrenamiento tal vez tendrían que llevar adelante. Y la segunda observación va en el sentido de si puede hablarnos un poquito más a detalle sobre indicadores de logro académico que se han alcanzado con base en la metodología, Sí, cómo ha ok. transformado el entorno educativo. Sí. Ya, perfecto, gracias. Entonces, el perfil de personas que quieren ser agentes de cambio, me parece que un parte muy clave, si uno puede desarrollar, es em, el manejo de conflicto en una manera no agresiva. Es una técnica, es una, digamos, una destreza que realmente ayuda mucho en facilitar voz estudiantil. Y hay varias clases alrededor del mundo que ofrezcan ese tipo de clase que para entender cómo usar palabras para no estar como violenta en su uso de palabras, ¿no? Y este me parece que realmente ayuda mucho para entender cómo se puede también entender estudiantes, porque mucho de esas clases de conflicto transformatorio piensan cuáles son las necesidades y cuáles son los deseos y cómo se puede separar. Y muchas veces el trabajo de voz estudiantil es entender qué está debajo de lo que están diciendo los estudiantes, no exactamente lo que están diciendo. Entonces tienes que entender cómo preguntar a los estudiantes para llegar a la profundidad de la verdad que están intentando decir, pero a veces no saben decirlo o tienen un poco de dificultad de expresar. Entonces, ese es uno, me parece muy clave. Otro es, hay una técnica que se llama como, en inglés es educative listening, pero es como escuchar de manera educativa, que hace más o menos la misma cosa. Es como desarrollar la habilidad de preguntar a estudiantes de una manera para como encontrar la verdad dentro de lo que están diciendo. Entonces, a veces como docentes, cuando estamos haciendo preguntas, estamos buscando los errores, pero en vez de buscar los errores, estamos buscando la verdad dentro de lo que están diciendo, a pesar de que hay algunos errores en lo que están diciendo. Entonces, eso ayuda mucho porque em, la habilidad de hacer esto y no es tan fácil porque a veces necesita como reflexionar en el momento para entender exactamente lo que están diciendo, pero esta habilidad es bien clave. También se puede leer algunos libros. Tenemos un libro, como mencioné, que es The Student Voice Research Framework. Y hay muchas investigaciones y otros libros que también puede apoyar en guiar algunas metodologías, muchos habilidades para pensar en cómo se puede hacer trabajo de voz estudiantil. Porque a varios es una de las cosas que es un poco complicado, es que no es solo una metodología, es un paradigma que uno puede usar para hacer cambios. Entonces pueden hacer fotovoz, seminarios socráticos, estudios de caso y todo esto. Entonces, entender las diferentes herramientas como metodologías para hacer trabajo voz estudiantil ayuda mucho. Pero me parece que una persona que tiene un poco de empatía, que quiere escuchar a estudiantes, es el base más importante. Esta disposición, este perfil, es lo más importante y la reflexión, porque la reflexión empieza todo y arregla todo. Entonces, cuando uno está escuchando estudiantes, después de una sesión de clase, si uno está reflexionando, puede ver si hay unas dudas, si han encontrado conflictos de identidades y todo eso, y eso es como uno puede aprender. Claro, pues estamos ya a unos minutos de nuestro cierre y además de pues mencionar que hay infinidad de felicitaciones por su trabajo. Quisiéramos también agradecer la colaboración de la profesora Eugenia Segovia, quien ha estado detrás en el apoyo técnico.
agradecer también al maestro Luis González, que nos acompaña, que es organizador de del ciclo de conferencias, y hacer solo 2, 3 brevísimas anotaciones. Hemos tenido una fantástica sesión en la que se nos ha invitado a pensar desde el concepto de voz estudiantil. Hemos tenido varias actividades interactivas que nos han permitido reflexionar sobre los desafíos educativos en la región de América Latina, en nuestro propio contexto, que nos han ayudado a cuestionarnos más sobre los distintos roles que tenemos como docentes, esto con la finalidad de reconocer 2 dimensiones fundamentales en este marco de acción de la voz estudiantil, que es la intersubjetividad y que puede ser sintetizado como un conocimiento construido de manera colectiva, colaborativa, un saber común, y la reflexividad como una capacidad de plantearnos preguntas, de autoconocimiento, de entender mejor nuestras propias prácticas y nuestra relación específicamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero mucho más allá también a partir de liderazgos que se construyen para la transformación social. Yo creo que, sin lugar a duda, Voz Estudiantil es, a partir de la enorme diversidad de experiencias y de ejemplos que hemos tenido, desde rediseño curricular, exposiciones, trabajo en huertos escolares para incentivar modelos y prácticas de recuperación médica, pero también ecológica, seminarios socráticos, estudios de caso, o el proyecto de escuelas cercanas, el Next School, pues tenemos una infinidad de alternativas muy concretas para implementar en nuestros propios espacios y contribuir de manera más dialógica a la transformación social, dar la voz, democratizar a, digamos, los contextos educativos, hacer que en ellos podamos realmente enseñar y aprender con más alegría, con más felicidad, propiciando el desarrollo de nuestros entornos. Entonces vamos a compartir la constancia. Por favor, si me autoriza compartir, maestro Luis, maestra Segovia. Sí, con gusto, maestro. Ahorita le Gracias. autorización co-anfitrión. Aquí Perfecto, sí. Ya está, está. profesor. Ya está, listo. Sigue adelante. Muchas gracias. Bueno, pues vamos, es una costumbre en nuestras distintas actividades presentar la constancia que ofrece la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Escuela Nacional Preparatoria, plantel 5, José Vasconcelos, al doctor Joseph Alexander Smirman Levitan por haber participado como ponente dictando la tercera conferencia titulada Voz Estudiantil y Justicia Social, cómo una escuela puede convertirse en una sociedad ejemplar en el marco del segundo ciclo de conferencias internacionales para docentes titulado Temas y tendencias actuales en la educación, llevado a cabo el martes 19 de noviembre de 2024. Por mi raza hablará el espíritu, Cuapa, Ciudad de México. Firma el maestro Jaime Cortés Vite, director del plantel. Bueno, pues con esto y agradeciendo a ustedes su participación, estamos prácticamente cerrando la sesión de hoy, no sin antes recordarles que tenemos el registro para nuestra última conferencia, que se titula La innovación al servicio de la práctica, errores y aciertos en el diseño y desarrollo, ofrecida por el doctor Jorge Martín Domínguez de la Universidad de Salamanca. Con esto, pues el ciclo de conferencias cumple en acercar distintas voces de distintos contextos, formaciones, latitudes, que amplían sin lugar a duda pues nuestras representaciones y mejoran nuestras prácticas educativas. Doctor Joseph, maestra Eugenia, maestro Luis, colegas, les deseamos una excelente tarde.